Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San y hoy les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando la historia detrás de por qué la FIFA le prohibió a México participar del Mundial de Italia 90. La famosa historia de los cachirules, que ahora vamos a explicar todo, absolutamente, desde qué significa ese término y después sí, adentrarnos un poco más acerca de la historia detrás de por qué la FIFA tomó esa determinación y qué fue lo que hizo México para que finalmente lo sancionen de esa manera. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta que ayuda para que el canal siga creciendo, que se suscriban al canal activando la campanita y que también tienen en la descripción todos los links de mis redes sociales y también de mis canales secundarios para que se puedan pasar. Ahora sí, arrancamos con el video. Sin duda México siempre ha sido una selección que ha dominado en CONCACAF. Casi nunca ha tenido problemas en cuanto a lo que ha sido la clasificación, salvo contadas excepciones en las cuales inclusive ha llegado a quedarse afuera de la Copa del Mundo, pero en general todos sabemos que México es la selección más fuerte, al menos si vamos a lo histórico de esa confederación. Ya han pasado más de 30 años de la última vez que México se quedó sin posibilidades de participar de una Copa del Mundo, que justamente es la de Italia 90. Y como les decía al principio, y como calculo que muchos deben saber, no fue precisamente por motivos deportivos, sino que México se quedó afuera debido a uno de los escándalos más importantes de la historia del fútbol mexicano, que terminó siendo titulado, y se lo conoce actualmente, como los cachirules. Un suceso que marcaría un antes y un después en la historia del Tri y que obviamente sería muy recordado por todos los hinchas del fútbol. La historia data a partir del año 1987. Durante el año 87 y 88 México se jugó la clasificación para poder estar dentro de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, ganó absolutamente todos los partidos, por lo cual se había ganado esa plaza. Por otra parte, también en ese mismo año, a principios de abril del año 1988, tenía que jugar un torneo de selección sub-20 para poder clasificar al Mundial Juvenil a jugarse el año siguiente, en el año 1989, en Arabia Saudita. El torneo que obviamente era parte de la CONCACAF y era un torneo en el cual tanto el primero como el segundo lograban su plaza para el Mundial Juvenil del año siguiente, un torneo que era de la división sub-20, es decir, podían ir jugadores que tenían menos de 20 años. En la previa del torneo, la FIFA ya había hecho una fuerte advertencia a todas las selecciones, debido a que había muchos rumores y había casos confirmados, inclusive hemos hecho en el canal hablando acerca de los casos de las selecciones africanas como Nigeria, de selecciones que habían hecho cosas turbias por debajo y que finalmente habían incluido jugadores más grandes dentro de lo que se podía entrar en la competición, que como habíamos dicho era sub-20. México comenzó jugando la primera ronda frente a Bermuda, ganaría por 4-1, en su segundo encuentro le ganaría 2-0 a Cuba, en el tercero le ganaría 7-0 a las Antillas neerlandesas y finalmente en el último partido de la primera ronda empataría 2-2 con Canadá, lo cual le alcanzó para avanzar a la segunda ronda. Ya en esta instancia le volvería a ganar a Cuba 2-1, caería 3-0 frente a Costa Rica, pero en el último partido se impondría 2-1 con Estados Unidos. De esta forma lograba el subcampeonato, primero terminaría Costa Rica, y la clasificación al Mundial Juvenil a disputarse en el año 1989. Hasta ahí todo perfecto para México, clasificación a los Juegos Olímpicos, clasificación al Mundial Juvenil. En cuanto a lo deportivo, marchaba todo perfecto. Sin embargo, paralelamente a que México comenzó a jugar esta competición a nivel sub-20 en la CONCACAF para lograr la plaza al Mundial del año siguiente de la categoría, varios periodistas de México, pero especialmente dos, Antonio Moreno junto con Alfredo Ruiz, comenzaron a hacer una investigación respecto a la edad de los futbolistas que estaban en esa selección. Todo surgió a partir de una discrepancia que habían encontrado en un anuario que había publicado la Federación Mexicana con los jugadores que iban a estar y además con la fecha de nacimiento de cada uno, y la discrepancia estaba con lo que habían presentado en cuanto a las edades y las identidades de estos jugadores frente a la CONCACAF. ¿Qué es lo que había notado? Que había jugadores que en el anuario que había presentado México, que en realidad había publicado, tenían una fecha de nacimiento que era anterior a la que después presentaron en CONCACAF. ¿Qué es lo que termina haciendo esto? Que jugadores mayores terminen participando en un torneo sub-20 del cual de otra forma no podrían, obviamente. El 12 de abril del año 1988, en paralelo a que ese mismo día iba a debutar México en este torneo juvenil para intentar clasificar al Mundial de la categoría, se publicaba por primera vez en los medios esta noticia y este rumor, pero de forma anónima. Los periodistas, como todavía no tenían nada confirmado, lo publicaron
pero sin exponer sus nombres. La Federación Mexicana y su presidente, especialmente Rafael del Castillo Ruiz, desestimó esta denuncia e inclusive terminó agrediendo a los periodistas, tratándolos de amarillista o vendehumo, como le quieran decir. Sin embargo, con el correr de los días y con el correr de que México seguía participando en el torneo, el escándalo siguió creciendo, cada vez hubo más información, cada vez se pudo confirmar más datos y cada vez empezó a llegar más a los oídos de las personas, hasta que finalmente no quedó otra que empezar a asimilar la información que había. Por un lado, uno de los delanteros del equipo, José Luis Matas, había comprobado que tenía 4 años más de lo que México había declarado en el acta que había presentado frente a CONCACAF para el torneo sub-20. Luego se confirmó también que Gerardo Jiménez y José de la Fuente tenían 2 años más de los que le permitían para poder participar de dicho torneo. Y el último que terminó, digamos, de colmar el vaso fue el capitán de ese equipo, el defensor Aurelio Rivera, que tenía 7 años más de lo que realmente se podía para ese torneo, o en realidad de la fecha que habían dicho que tenía. Entonces, obviamente, ante tanto escándalo, no quedó otra que empezar a hablar con los futbolistas y empezar a hablar con las autoridades mexicanas. Y el mismo Aurelio Rivera fue el que terminó declarando tiempo más tarde, cuando ya todo estaba evidenciado, que él sabía que prácticamente todos los jugadores de esa selección tenían más de 20 años, a excepción de 2. Cosa que finalmente jamás se pudo confirmar, como sí pasó con estos 4 casos que quedarían como los famosos cachirules. ¿Qué son los cachirules? Para el que no lo sepa o el que quizás nunca supo el término, ¿qué significaba? Hace alusión a una serie que estaba en México en la década del 50, del 60. Había un personaje que se llamaba Cachirulo, el cual era interpretado por un actor que era mucho más grande que realmente el personaje que estaba haciendo en la serie. Por lo cual quedó ese término en referencia a que los jugadores mexicanos estaban haciendo un papel de un futbolista mucho más joven en el Mundial o en la clasificatoria sub-20 del que realmente eran, porque eran mayores de esa edad. Más allá de lo deportivo, todo esto también tuvo tintes políticos. Inclusive se contaría años más tarde que los periodistas que hicieron toda esta investigación recibieron fuertes presiones por parte de algunas de las cúpulas más importantes de la política mexicana, porque en esa época se venían elecciones presidenciales y no querían un escándalo de este tipo en el medio de algo así que puede llegar a declinar la balanza para un lado o para el otro en cuanto a lo político. Finalmente todo esto se terminó publicando. Obviamente la noticia terminó llegando a no solamente México, sino a todo el mundo, y la Federación de Guatemala y de Estados Unidos puntualmente decidieron un mes más tarde de haberse publicado esta noticia realizar la denuncia frente a CONCACAF. Ya estaba todo dicho prácticamente, se hizo una investigación, quedó más que claro de que México había mentido, por lo cual, una vez que se supo esto, se tuvo que imponer sanciones. Las sanciones era que obviamente lo iban a excluir del campeonato juvenil del año 1989, al cual había clasificado ilegítimamente. Y además se le sumaban 2 años de suspensión. México, obviamente, en ese momento hizo todo lo que podía para intentar apelar la decisión. Sin embargo, ya no había ninguna forma de que se pueda llevar atrás esto, porque realmente se había hecho una bola de nieve cada vez más grande que no la pudieron parar en ningún momento. El lugar que ocupaba México en esa Copa del Mundo fue ocupado por Estados Unidos, que era el que había quedado tercero y clasificaban tanto primero como segundo. Pero lo más grave para México fue que a partir de junio de ese mismo año, más precisamente el 20 de junio, se metió la FIFA, porque como les dije antes, la sanción que habíamos mencionado era de CONCACAF. La FIFA no solamente ratificó la decisión de CONCACAF, sino que fue mucho más dura con México, ya que decidió sancionar con esos 2 años de excluirlo a todas las selecciones mexicanas, es decir, tanto a nivel juvenil como también selección mayor, de cualquier competencia organizada por la FIFA. ¿Qué entraba dentro de esos 2 años? Bueno, los Juegos Olímpicos de Seúl, que habían clasificado legítimamente, porque en ese momento habían participado con jugadores que estaban dentro de la nómina en el año 1988, y también, además, se quedaban sin la posibilidad de poder disputar el Mundial de Italia 90, que no estaban clasificados hasta ese momento, pero no le dieron la chance ni siquiera de jugar las clasificatorias, que siguiendo la lógica de los jugadores que tenía México, era más que probable que clasifique. Obviamente, se perdieron la posibilidad de tener jugadores interesantes en una Copa del Mundo. Fíjense que en el 90 posiblemente era uno de los mejores momentos de Hugo Sánchez, uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, y también contaba en el plantel con otras figuras de renombre, como el caso del arquero Jorge Campos. Finalmente, la realidad es que México se quedó sin Mundial de Italia 90 y, como les dije al principio, quedó como uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol mexicano. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado esta historia tan interesante acerca de los mundiales y principalmente de la selección mexicana, que si conocen otra historia que les gustaría que investigue y que tratemos en el canal, que la dejen en los comentarios, que siempre los leo y termino sacando algunas ideas de las que ponen ustedes, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.